Bueno, ahora vamos a darnos un pequeño espacio para algunas preguntas y respuestas. Entonces, si alguno de ustedes tiene preguntas, les pido por favor que lo pasen al personal de CONAM que va a estar ahí para recogerlas. Vamos a tratar de abarcar las más posibles, pero sin perder la calidad de las respuestas de la doctora, que seguro para cada una de nuestras inquietudes tendrá mucho que aportar. Bueno, primero que nada, gracias por la ponencia. No, a ustedes. Vamos a empezar con esta pregunta que dice: ¿cuál ha sido el impacto de los estudios de valoración de servicios ecosistémicos en México y América Latina en las tomas de decisiones y en el diseño de políticas públicas? Sí, yo creo que eso es una excelente pregunta. Yo creo que hoy en día no estoy convencida que exista un impacto todavía tangible y específico sobre políticas públicas. Creo que, por ejemplo, en el tema de cambio climático, que finalmente la regulación del cambio climático es uno de estos servicios, sí, por la presión internacional sí ha habido un impacto impresionante en términos de nuevas políticas públicas, incluso todas estas agendas transversales. Pero en términos como del abanico de servicios, que es la perspectiva que ofrecen los servicios de sopesar unos contra otros, creo que estamos empezando a permear estas ideas, estamos empezando a discutir. Bueno, claro que están las políticas de pagos por servicios ambientales, donde México es claramente uno de los países donde hay mayor cantidad de recursos y de área dedicada a este esquema de pagos por servicios ambientales. Entonces ahí ha habido un impacto realmente muy claro. Gracias. Vamos a pasar a otra para tratar de abarcar las más posibles. Dice: ¿se han analizado las dinámicas de degradación de la oferta potencial de los servicios en el tiempo? ¿Quién degrada? ¿Por qué se degrada? ¿Y eso qué impacto ha tenido en el consumo? Híjole, eso está padrísimo. Me encantaría que pudiéramos tener esos datos, pero la verdad es que no lo tenemos. Nosotros intentamos durante varios años, a partir como del 2007, 2008, hacer una evaluación de este tipo de patrones a partir de los datos disponibles en las estadísticas gubernamentales, etcétera. Y la verdad no existe un esfuerzo de forma sistemática, pues ni en México ni casi en ninguna parte del planeta. Probablemente Europa sería unas primeras iniciativas en ese sentido. Entonces, todas estas preguntas que planteas son excelentes y son las que tenemos todos en la mente, pero no existen como tal estudios sistemáticos, y por eso insistía esa parte de tener estudios sistemáticos a diferentes escalas para México y para Latinoamérica. Gracias. Otra más. ¿Qué pueden hacer el Estado, la academia, la sociedad civil y el sector privado para impulsar una agenda de servicios ecosistémicos que refleje las necesidades y prioridades de México? Y yo me permitiría añadir cuáles serían para usted las prioridades de México en este tema. Bueno, pues yo creo que para contestar la de las cuáles serían las prioridades de México, yo creo que justamente como dice la pregunta, no la podemos decir los científicos. Las prioridades de México nos tenemos que sentar los diferentes actores a generar estas prioridades, porque cada día me queda más claro que mientras yo haga mi investigación en base, ay sí, mira, esto es lo más bonito, lo más interesante, lo que yo creo, tiene muy poca relevancia y muy poco impacto en decisiones reales si esta agenda viene solo de la academia. Entonces, realmente estoy súper de acuerdo que es necesario sentarnos todos los sectores. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues esto, por ejemplo, es de las cosas que a lo mejor iniciativas como estas pueden ayudar a pensar cómo, y también lo hemos discutido, por ejemplo, con CONACYT, con la entrada de la doctora Julia Tagüeña a la coordinación de investigación científica y la renovación del programa de redes de investigación. Justamente hemos platicado sobre el hecho de que esta figura de redes de investigación de CONACYT puede ser una excelente plataforma para que CONACYT sentara a los actores y que juntos pudiéramos generar esta agenda, y entonces que juntos pudiéramos generar recursos tanto del sector público como el sector privado, involucrando a todos y todos co-diseñar. O sea, cada vez hay más voces sobre co-diseñar, co-participar en esta investigación para que esto realmente tenga impactos profundos en la toma de decisiones. Gracias. Todavía tenemos tiempo para unas más. Las tasas de urbanización siguen incrementando a nivel global y también en México.
dos preguntas al respecto. La primera, ¿qué nos depara el futuro, considerando la valoración de los servicios ecosistémicos y las tasas de urbanización? ¿Cómo nos preparamos para ello, para cerrar esa brecha? Y la segunda es, ¿cómo podemos sensibilizar a los tomadores de decisión sobre la valoración de los servicios ecosistémicos, considerando los tiempos gubernamentales? Bueno, son dos preguntas muy diferentes. Voy a lo primero. Las ciudades son claramente lugares donde se consumen todos estos servicios, hasta donde se exportan, ¿no? Alimentos, agua, etcétera. Y entonces, pues el crecimiento de las ciudades se está haciendo a costa de los servicios que ofrecen los ecosistemas alrededor. Entonces, necesitamos tener mucho más claro, entendemos, por ejemplo, el caso de Cutzamala, todos los impactos para la parte agrícola, medio entendemos qué costos tiene estar produciendo productos agrícolas para el consumo nacional, etcétera, pero realmente así una visión integral de estos flujos no la tenemos. Y pues ahora sí que me gustaría tener una respuesta fácil de cómo mostrar eso, pero creo que necesitamos encontrar alguna forma de hacer estudios que nos permitan tener datos sobre los cuales sustentar esto. Pero claro, lo bueno es que tenemos 15 años de investigación en servicios ecosistémicos que espero entonces no nos tome otros 15 empezar a generar estas metodologías. ¿Y cuál era la segunda, perdón? ¿Cómo podemos sensibilizar a los tomadores de decisión sobre la valoración de los servicios ecosistémicos considerando los tiempos gubernamentales? Sí, eso está gruesísimo, ¿no? Porque pues incluso con así todos los tomadores de decisión y bueno, municipal se recambian cada 3 años, ¿no? Entonces, pues esta es una discusión que no solo tenemos en México, hay en todos lados, claro que hay países donde hay muchísimo menos recambio, no sé, o sea, lo que estamos tratando es de colaborar con los diferentes actores gubernamentales, pero no todos los actores están interesados, por ejemplo, en llamar a la academia a la mesa de decisiones. Entonces, por eso les decía que la otra cara de la moneda es a través de instancias gubernamentales llamar, o sea, que CONACYT llame a los diferentes sectores, porque, claro, no está por demás toda la parte de comunicación, los videos, porque es muy claro que, por ejemplo, el programa de pagos por servicios ambientales en Costa Rica nace de una sensibilización de la población sobre la importancia de estos servicios. Entonces, estamos hablando que todo el tema de sensibilización, concientización, educación, esto tiene impactos a largo plazo, pero si hablamos de impactos a corto plazo, lo que necesitamos es ver la forma de sentar por lo menos actores clave en la misma mesa y que de hecho ya hay muchos actores en puestos gubernamentales que están muy sensibilizados, que están interesados en hacer cosas. Entonces, pues con los que estemos en la mesa, sentémonos y podamos empezar a construir cosas juntos a la escala que cada uno podamos, algunos a escala federal, otros a escala local. Todos son procesos desafortunadamente de largo plazo y eso pues la experiencia demuestra que no son cambios en segundos, pero ojalá vayamos sembrando esta semilla y construyendo juntos. Gracias. Me voy a permitir tomar esta pregunta que acaba de llegar, que me parece interesante y provocadora. No tanto, pero un poquito. Susto, ¿qué? ¿Cuál es la utilidad de hacer grandes estudios nacionales cuando los grandes números que arrojan no dicen gran cosa? ¿No es mejor hacer estudios a nivel local que tengan más impacto? Pues sí, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo siento que de nuevo estamos hablando de actores diferentes y de procesos que ocurren a escalas diferentes. Si nosotros queremos impactar una política federal, un estudio nacional es indispensable para saber cuáles son las prioridades, la heterogeneidad del país, la heterogeneidad biofísica, social, dónde están los problemas. Si queremos tener un impacto local, claro, hay ONGs, grupos que han estado ahí durante 15 años y que han hecho impactos impresionantes, ejemplos muy bonitos como el San Juan Nuevo y manejos forestal integral sustentable. O sea, creo que no son excluyentes y me parece que justamente es muy peligroso pensar dónde está la verdad. No, pues la verdad está en lo nacional, no, la verdad está en lo local, no, la verdad es que hacerlo de esta forma, la verdad está hacerlo de la otra. Creo que lo que yo quise expresar es que hay muchas dimensiones de la verdad y estas dimensiones son las escalas, son las visiones de los diferentes actores, son los servicios
que operan a escalas muy diferentes, que funcionan de muy diferente. Y claro, no queremos tener que lidiar con esa complejidad, auxilio, socorro, y son muchos números. Lo que sí es cierto, y lo reconozco totalmente, todavía nos cuesta mucho trabajo a los científicos hablar en términos de cosas que son fácilmente comunicables. Pero ojo, también todos queremos sencillo, un numerito fácil de entender, me lo llevo a mi casa y sale en la primera plana de todos los periódicos. Pero perdón, la realidad no es sencilla, es compleja. Y en la medida que podamos simplificar un poco esta complejidad, será más fácil comunicarnos, pero no creo que simplificando a un número esa complejidad sea la solución. Yo me permitiría agregar ahí, ¿cuál es la manera de comunicar más eficientemente a una población tan diversa que pueden ser tomadores de decisiones, público en general, usuarios? ¿Cómo tenemos que traducir esos números o esa información que sale de las valoraciones de servicios ambientales? Bueno, yo creo que ahí de nuevo es un esfuerzo conjunto entre todos. Entonces, por ejemplo, CONAM tiene una serie de actores que son sus auditorios que podrá pensar en, o sea, tenemos que pensar que claramente nuestra población rural tiene una formación totalmente diferente que la población urbana, por lo menos en promedio, hay muchos sectores y hay diferentes medios de comunicarnos con cada uno de ellos. Entonces, pues tenemos que hablar de estrategias de comunicación muy distintos que va desde bombardeos de videos o de cortos hasta realmente documentos más profundos para la toma de decisiones. O sea, en realidad creo que es trabajo de todos. No es tampoco una sola iniciativa. Muchas gracias. Nos quedan unos 5 minutos, yo creo que una o dos preguntas más. Tengo aquí una pregunta, ¿cuál es la vinculación entre el estudio de la valoración de los servicios ecosistémicos con los estudios de los aspectos del cambio climático? Pues mira, cuando se hizo el estudio Stern para México, que eran de los impactos del cambio climático, nos pidieron participar ahí y desafortunadamente pues no nos dimos abasto para poder participar en esa iniciativa. En general existe poco, o sea, en esta evaluación de los impactos del cambio climático, estudios como el Stern están tratando de ver muchas dimensiones. Entonces, si bien no hablan explícitamente de servicios, sí hablan, por supuesto, del sector agrícola, del sector forestal, de diferentes sectores, la parte de agua. Entonces, de forma implícita está ahí, aunque no se hable de forma explícita. Probablemente la transición más importante que se está tratando, por ejemplo, con la transición del IPCC al IPBES, es hacer más énfasis sobre la necesidad de ver explícitamente todas estas dimensiones y que en ese sentido, hoy en día, la mayor parte de la agenda nacional y global tiene mucho que ver con cambio climático, pero sí falta hacer explícito estas dimensiones de los diferentes servicios. Bueno, una última, ya para cerrar este segmento tan interesante. Dice, ¿cómo avanzar si las estrategias han sido a través de subsidios, como el caso del pago por servicios ambientales, y no con incentivos para valorar los servicios ecosistémicos? Pues yo estoy parcialmente de acuerdo en el sentido de que estas estrategias de pagos por servicios han sido diseñadas, digamos, de forma centralizada, ¿no? Del gobierno federal hacia los lugares, se les da un subsidio. Recientemente, con la evolución del programa, cada vez más hay un programa de monitoreo, hay un programa mucho más énfasis a la construcción de capacidades, mucho más énfasis hacia un manejo integral de bosques. Entonces, creo que ha habido una transformación importante, pero sí, efectivamente, año con año nos piden a nosotros directamente o a otras instituciones académicas evaluar el programa por servicios ambientales y buscas los datos y no hay tal. Y como los datos, por ejemplo, de servicios ambientales hidrológicos, va a tardar 10 a 15 años a que existan impactos reales sobre cambios hidrológicos en una cuenca, pues y no tenemos sistema de monitoreo de el escurrimiento de agua, por ejemplo, en la cuenca en los últimos 30 años, pues está en chino que tengamos estos datos. Entonces, efectivamente, yo estoy súper de acuerdo que mientras no tengamos datos de monitoreo de estos servicios
digamos que no todos los que a mí se me antojarían, pero aunque sea 4 o 5 clave y que realmente tengamos datos duros sobre los cuales basar estas evaluaciones, pues desafortunadamente está muy divorciado, tanto en términos de escalas como en términos de buenas intenciones y de datos que demuestren que existen consecuencias.